Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Estamos en el segundo ciclo de nuestras conferencias del observatorio. Vamos a tener, para quienes ya participaron y conocen la dinámica, vamos a tener una dinámica similar a la anterior, igualmente se las voy a contar. Antes que nada, repetir la bienvenida, agradecerles que se hayan conectado. Agradecerle a Anabel, igual ahora los voy a dejar con Pablo Marsal que la va a presentar y les voy a contar algunos detalles técnicos. Anabel va a hacer la presentación y durante toda la presentación ustedes pueden hacer llegar vía chat las preguntas al profesor Marsal o a mí si quieren, y al finalizar, ¿sí? Vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan realizar algunas, para que podamos trasladar las consultas que nos fueron realizando. Esa es un poco la dinámica. Estamos grabando esta reunión y después se las vamos a hacer llegar para que pueda ser socializada, para que la puedan replicar en redes o si quieren volver en el tiempo en alguno de los conceptos que se vayan presentando en la tarde de hoy. Así que bueno, los dejo con el profesor Marsal. Bueno, buenas tardes, gracias Laura. Esto, como dijo Laura, es la segunda conferencia. En la primera conferencia yo agradecí mucho a las autoridades de la facultad, a las autoridades de la carrera de Relaciones del Trabajo, en fin, a varias personas, funcionarias que hicieron posible al titular del CEIRET, a Ricardo Prince, etc. En este caso voy a agradecer más al equipo que trabaja en el observatorio, que son jóvenes profesionales, son varios, Laura, Gabriela, que está también presente, Gabriela Boada, Damián, que colabora en la parte técnica, que ha tenido un tema familiar importante, que no puede estar, Alfredo Ceres, que también, es decir, hay un equipo abnegado de jóvenes profesionales que hacen posible que el observatorio funcione y que haya atravesado la pandemia, aunque no terminó, y que hacen posible la dinámica, ¿no? Anabel Cruz es uruguaya, directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo. Es una institución que hace 35 años trabaja en temas nacionales e internacionales de la sociedad civil y del mundo de las organizaciones sin fines de lucro. El ICD, entre muchas actividades, durante 15 años coordinó el Secretariado Latinoamericano de la ISTR, que es la organización que vincula a los académicos y activistas de los temas de sociedad civil, organizando numerosas conferencias regionales cada 2 años, que yo tuve el gusto de poder participar en algunas. Anabel también es codirectora de la iniciativa regional por la transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil, se llama Rendir Cuentas, la iniciativa. Es la presidenta saliente de la Junta Directiva de Cívicus, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. Quizás algunos colegas no lo saben, pero Cívicus vendría a ser, de alguna manera, yo lo explico de forma un poco vulgar, es como la OIT de las ONGs. Agrupa a las ONGs más importantes del mundo, a las federaciones nacionales y a miles de organizaciones a nivel mundial. A diferencia de la ISTR o de la ISTR, si bien Cívicus también hace tareas de investigación, es más una organización para la acción, es decir, interviene sobre los fenómenos a nivel mundial donde la sociedad civil necesita su auxilio y su mirada. En muchos lugares donde hay fuerte autoritarismo contra las organizaciones de la sociedad civil. Anabel ha liderado numerosas iniciativas internacionales en el campo de la investigación, el fortalecimiento y la rendición de cuentas de la sociedad civil. Muy recientemente ha sido nombrada co-chair, o sea, copresidenta de la Comisión Directiva Mundial de la Alianza por el Gobierno Abierto. Muchos de ustedes conocerán que es una alianza entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil
para lograr una mayor transparencia. Por eso, Anabel, del ICD de Uruguay, representa a todas las organizaciones de la sociedad civil que han adherido a esta iniciativa, y del lado de los estados ha sido electo el gobierno de Estonia, para que ustedes se den la dimensión de lo que significa eso, ¿no? Finalmente, si yo tuviera que nombrar a una persona que resume el esfuerzo de vincular a las organizaciones sin fines de lucro del continente con las iniciativas internacionales y también con la preocupación de integrarlas entre sí en la región, sin duda me surgiría el nombre de Anabel Cruz, que hoy nos enorgullece poder presentarla en la conferencia del Observatorio de la Universidad de ONGs de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Anabel, por aceptar la invitación a nuestra conferencia. Y ahora le devuelvo a Laura, ¿sí? Qué lindas palabras, Pablo, para Anabel. Anabel, ya podés compartir. Bueno, muchas gracias, Pablo, Laura, muchas buenas tardes a todas, a todos. Un orgullo, realmente un privilegio de estar en esta actividad del observatorio de la Facultad de la UBA, en los 200 años de vida de una de las universidades más importantes, sin duda, de la región. Yo quería compartirles algunas reflexiones y algunas ideas después de mucho tiempo de trabajo específicamente en este tema, en la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando le pusimos el título a esta conferencia decía rendición de cuentas de la sociedad civil, y me dije, bueno, me parece que lo más importante es partir de conceptos compartidos, y acá lo que yo voy a hablar es de la rendición de cuentas de las organizaciones, porque también poniéndonos de acuerdo en conceptos, la sociedad civil es el espacio en los confines, y así la definimos en el índice de la sociedad civil de CIVCO ya hace muchos años, después de mucho trabajo, discusiones sobre terminología. Es ese espacio que se construye por acciones individuales y colectivas, y donde las personas nos asociamos voluntariamente para perseguir intereses comunes. O sea que la sociedad civil también son las personas que actúan en una marcha, o cuando firman una petición, o cuando hacen una protesta de forma individual. Pero vamos a hablar de las organizaciones, de ese entramado de distintos tipos, formas, tamaños de organizaciones de la sociedad civil. El observatorio se llama Observatorio de ONGs, y estoy segura que en el concepto que manejamos de organizaciones de la sociedad civil estamos completamente de acuerdo. Si yo les preguntara, y también comenzando con el acuerdo sobre conceptos, si yo les preguntara a ustedes una palabra que les relacione o que les diga qué es la rendición de cuentas de la sociedad civil, seguramente puedo obtener un abanico muy grande de conceptos. Y muchas veces lo hacemos en los cursos, en las conferencias, y por ejemplo, esta es una nube de palabras que hemos obtenido cuando preguntamos eso, ¿no? Y ustedes ven la cantidad importante y diversa de conceptos
que las personas en distintos tipos y hemos dado, sobre todo en estos 2 últimos años de pandemia, muchos cursos en Iberoamérica, desde República Dominicana, Argentina, casi todos los países de América Latina, también España y Portugal. Hay mucha asimilación del concepto de rendición de cuentas con transparencia, pero también hay quien habla de confianza, de compromiso, de beneficiarios, de credibilidad, de oportunidades, de continuidad. Es increíble el abanico de conceptos que están relacionados con la rendición de cuentas. Por eso me parecía importante ponernos de acuerdo en qué era rendición de cuentas y qué era transparencia. Si bien son conceptos muy interconectados, no son lo mismo. Por eso, ¿qué entendemos por transparencia? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Y esta es una definición muy, digamos, casi tradicional, creo que es de la ISO, no sé cuánto. Y la transparencia es exclusivamente la apertura respecto a las decisiones y a las actividades de la organización que afectan a la sociedad, que afectan al medio ambiente, y mi voluntad, la voluntad de mi organización de comunicarlas. Se puede ser transparente simplemente dando cuenta de lo que hice, mostrando, es decir, que me vean a través, abrir las puertas de la organización, eso es transparencia. Pero seguramente no sabemos si la organización está cumpliendo con sus objetivos, con su misión, o cuán bien está trabajando, solamente por el hecho de ser transparente. Sin embargo, al hablar de rendición de cuentas, es algo que va más allá, es la capacidad de responder por esas decisiones, por esas actividades, es la capacidad de responder ante distintos públicos, ante distintas audiencias, ante distintas partes interesadas. Por supuesto, para rendir cuentas hay que ser transparente, pero la mera transparencia o la mera presentación, por ejemplo, de dónde vienen los recursos o en qué gastamos los recursos, eso no quiere decir que esté rindiendo cuentas la organización. Se vincula mucho el concepto por cuentas, que se vincula con cuentas financieras, cuando en realidad es una traducción del inglés y no hay una palabra como para mencionar. Por eso hay quien diferencia rendición de cuentas y accountability. Pero quería empezar con estos 3 conceptos diferentes, básicos, es decir, sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas. 3 cosas interconectadas, pero diferentes. Por eso, esa capacidad o necesidad o exigencia de responder y de hacerme responsable como organización, quería recorrer 4 preguntas de por qué las organizaciones tenemos que rendir cuentas, a quién, cómo y de qué. Vamos a ir recorriendo entonces estas preguntas. En la respuesta al por qué, o en las respuestas al por qué, hay, a mi forma de ver y después de haber visto muchas prácticas de rendición de cuentas, pienso que las organizaciones tenemos una responsabilidad ética de rendir cuentas, que en general manejamos recursos públicos, porque así sean fondos del Estado o recursos de la cooperación internacional, son muchas veces recursos que ponen las personas contribuyentes, y esas implica una responsabilidad ética. Manejamos recursos públicos, por eso tenemos que responder sobre lo que hacemos. Una perspectiva muy importante de derechos. Es un derecho de las personas y las organizaciones a las cuales destinamos nuestro trabajo,
a quienes servimos o a quienes decimos representar, es un derecho de exigirnos rendición de cuentas. Y por supuesto de quienes aportan recursos, ni qué hablar. La rendición de cuentas puede implicar que las organizaciones ganemos en legitimidad, en credibilidad y en el respaldo de la ciudadanía. Y por último, lo puse así, pregonar con el ejemplo, en el sentido de que si vamos a exigirle transparencia, rendición de cuentas a otros actores, sea el Estado, sea las empresas, sea otras organizaciones, nosotros tenemos que dar el ejemplo, y nosotros tenemos, como organizaciones, también que ser transparentes y que rendir cuentas. Bueno, ¿a quién? Las organizaciones, yo creo que estamos como tironeadas, ¿verdad? Desde distintos lugares nos exigen, y seguramente todas estas, o todos estos actores, tienen derecho a que les rindamos cuenta, desde quienes aportan los recursos. Hay mucha exigencia desde los requisitos legales, las autoridades, ¿verdad? Las agencias regulatorias. A nivel interno, las juntas directivas, los socios de una organización tienen también derecho a exigir y a recibir información sobre la rendición de cuentas de la organización, y sin duda las personas y las organizaciones destinatarias de nuestro trabajo y la ciudadanía en general son públicos de nuestra rendición de cuentas. Yo marqué las flechas de ciudadanía y las personas beneficiarias de nuestro trabajo. En general no me gusta usar lo de beneficiario, por eso pongo destinatarios u otras cosas, pero bueno, es a eso a que me refiero. La rendición de cuentas hacia esos sectores es débil, no es ni bidireccional, y en general tenemos que priorizar y jerarquizar a otros públicos por distintas razones que vamos a irlas viendo. Recibimos demandas de distintos lugares, de distintos sectores, de autoridades, de organismos internacionales, de donantes, pero ¿qué demandas tenemos que priorizar? En general nuestras prácticas priorizan. O la pregunta, ¿hacia quiénes jerarquizamos esa rendición de cuentas? Si yo les preguntara eso a ustedes ahora, ¿qué rendición de cuentas? ¿A quién le lleva más tiempo rendir cuentas? Porque no es lo que consideremos, sino que es lo que en realidad hacemos. La respuesta muy a menudo es que hacia quienes nos aportan recursos, hacia los donantes de las organizaciones, sean públicos, sean privados, y hacia las agencias reguladoras, es lo que consume la mayoría de las energías, del tiempo de las organizaciones. Después vienen otros públicos. ¿Y por qué? ¿Por qué jerarquizamos de esta manera la rendición de cuentas? En general, porque todavía hoy, a pesar de mucha reflexión, se realiza sobre lo financiero. Y tenemos obligaciones a cumplir. Si no cumplimos con determinadas obligaciones con el Estado, la FIP y la presentación de los balances, tenemos problemas de existencia, ¿verdad? Pero hay un tema que se jerarquiza o se hace mayor hacia quienes exigen la rendición de cuentas y tienen el poder de exigirla. Muchas veces las organizaciones destinatarias del trabajo, los sectores en situación de vulnerabilidad hacia quienes brindamos servicios, no tienen el poder de exigirnos rendición de cuentas, pero sí donantes, Estado, agencias, sí lo tienen. Por eso nos lleva tanto tiempo ese tipo de rendición y no otra que quisiéramos muchas veces priorizar. Hay muchas tensiones
entre las obligaciones que nos imponen desde afuera y los deberes éticos autoimpuestos. Es decir, lo que nosotros quisiéramos hacer como organizaciones muchas veces difiere de lo que en la práctica tenemos y podemos hacer. Bueno, la pregunta número 3. ¿Cómo hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuáles han sido las prácticas nacionales e internacionales en transparencia y rendición de cuentas? En América Latina, y aunque este es un tema, digamos, relativamente nuevo, tal vez tenga, no sé, 20 años, por lo menos esta mirada de que las organizaciones también tenemos que rendir cuentas. Ha habido múltiples abordajes hacia esta. Desde la autorregulación vamos a ir viendo algunos de estos conceptos también. Autorregulación, certificación, rendición social de cuentas. Estas son abordajes, prácticas que las organizaciones en muchos países, en América Latina y en otros continentes, han experimentado, están experimentando. La autorregulación es la capacidad de, lo dice la palabra, de regularnos a nosotros mismos, en base a un control absolutamente voluntario. Y es de alguna manera una de las formas que implica mayor responsabilidad. Hay autorregulación, por ejemplo, colectiva, y ustedes no dudo que en Argentina mismo conozcan casos de códigos de conducta, Acción en Chile, o la comunidad de organizaciones solidarias, o la Asociación Nacional de ONG. Las organizaciones socias se han unido para aprobar un código de conducta. Esa es una forma de autorregulación colectiva, no es la autorregulación de una organización que decide hacer público, por ejemplo, sus finanzas, sino que son autorregulaciones colectivas. La certificación, por el contrario, es la presencia de un agente externo. Viene desde afuera, estudia determinados parámetros, índices, criterios, y certifica la conformidad con esos criterios. Certificar en rendición de cuentas es muy complejo, es muy controversial, si se puede decir de alguna manera, pero es un camino que han recorrido, han intentado. No voy a decir que en América Latina no es el lugar donde ha habido más éxito, pero sí hay, por ejemplo, la Fundación Lealtad de Chile. La Fundación de Lealtad nació en España, pero tiene una filial en Chile, y por lo menos hasta el año pasado había certificado unas 20 organizaciones en Chile. También tiene un capítulo en México. Lo que hace la Fundación Lealtad es estudiar algunos criterios, la planificación, la transparencia. Estos son, aquí les puse los 9 principios, pero después lo bajan, por supuesto, a indicadores, y si se cumple, le dan un sello. ¿Sí? La certificación es un sello, ONG acreditada. Ha habido también, hay en Estados Unidos bases de datos importantes y de acreditación, porque por la obligación que hay de rendir cuentas financieras ante las agencias reguladoras, y también mucha gente en países donde la donación individual es una práctica común, se va a fijar en este tipo de certificación. La capacitación también ha sido desde hace muchos años uno de los abordajes que las organizaciones y las redes en América Latina hemos elegido. Hace
unos 12 años nació la iniciativa regional, tiene todo este nombre largo, porque además de todo esto, Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe. Bueno, pero en corto, rendir cuentas. Es una red con socios y aliados en varios, 10 por lo menos países de América Latina, pero con contactos mucho más allá de los meros asociados, digamos, ¿no? Y quería mencionar en los antecedentes de rendir cuentas, hay por lo menos, ¿no? Mucha búsqueda y mucho análisis, y ya hace 15 años hicimos un estudio y una investigación en 10 países de Iberoamérica, y uno de los productos fue a nivel regional el libro Ver a Través, pero en Argentina un precioso trabajo de Pablo Marsal y de María Eugenia Blanco-Tot, que se llamó Las Organizaciones de la Sociedad Civil Puertas Adentro. Estos son fundacionales, son elementos fundacionales que permitieron de alguna manera ver cuál era la línea de base, qué se estaba haciendo, qué había a nivel de legislación, qué concepciones se estaban manejando, qué posibilidades tenían las organizaciones. Por eso son antecedentes y pilares muy sólidos que hoy permiten que sigamos queriendo avanzar en todo esto. Bueno, y rendir cuentas, desde los últimos 10, 12 años que tiene de trabajo, ¿qué hemos hecho? Una de las herramientas más que mayormente hemos promovido es la rendición colectiva o la rendición social de cuentas. Los grupos de organizaciones, fueran redes nacionales como UNITAS en Bolivia o como la Confederación Colombiana de ONGs, acordaban determinado formulario, determinado modelo de preguntas, y se respondía y se compilaba y se presentaba el informe colectivo. Lo hicimos por lo menos durante 5 o 6 años, con mucho éxito, y fue realmente un mojón muy interesante, un hito muy importante en la visibilidad de las organizaciones, en la demostración de querer responsabilizarse en la rendición de cuentas hacia el público, hacia la ciudadanía. Difería país a país, pero inclusive se informaba del total de beneficiarios, de los fondos que fueron elementos que para la investigación sobre sociedad civil fueron muy importantes. Pues no había datos, o si había eran fragmentados. ¿Qué fondos manejan las organizaciones en determinado país? Y estos datos eran dados por las mismas organizaciones en un esfuerzo de autorregulación y de mucha utilidad para la investigación y para el diseño posterior, por ende, de políticas públicas. Un esfuerzo tremendo, y a veces que no recibieron la atención que merecían. Pero bueno, en gran medida esto era un esfuerzo tremendo, pero tal vez no llegaba a donde se quería llegar. No llegaba a un cambio cultural interno en las organizaciones, no llegaba a cambios de prácticas, se informaba de lo que se estaba haciendo, se era transparente, pero quizás había que aproximarse a un cambio de paradigma. Y de alguna manera empezamos a conversar sobre la necesidad de cambios de paradigma, en cómo entender esa autorregulación y de qué forma implementar la rendición de cuentas. Toda esa conversación no quedó en América Latina, sino que fue más allá, y hoy en marcha incluso el proyecto de estándar global para la rendición
rendición de cuentas de las organizaciones, reúne y trabajamos en conjunto 9 socios de todo el mundo, de Asia, África, Interaction de Estados Unidos, Accountable Now, que es hoy el nombre nuevo que tiene la famosa INGO Charter, quizás la que recuerden, el charter de las ONGs internacionales. Hay 2 redes de África, una red en los Balcanes, o sea, que es una conversación y fue la búsqueda y la comprobación de que muchas de estas redes manejábamos estándares similares, perseguíamos los mismos fines, pero no había una voz colectiva que significara o que diera presencia precisamente a esa rendición de cuentas. Por eso se creó el estándar global para la rendición de cuentas. Eso fue lo que nos unió. Ahora, el estándar no es una serie de requisitos que las organizaciones tienen que llenar en términos de comunicar e informar para ser transparente. Va más allá, ahí va el cambio de paradigma. Son compromisos, son 12 compromisos que hemos agrupado en 3 áreas y que precisamente las organizaciones rinden cuentas de esta manera, se comprometen a determinadas cosas y sobre esos temas se les puede pedir cuentas. Y sobre esos compromisos pueden rendir cuentas o deben rendir cuentas. Son 3 clústeres que van desde lo que la organización quiere lograr, cuál es su enfoque del cambio y cómo se gestionan internamente las organizaciones. Después van a poder entrar a los materiales o a los sitios o al mismo sitio web del estándar global para desmenuzar un poco lo que les estoy intentando contar. Son muchos años de trabajo y el tiempo es corto, ¿no? Pero bueno, en términos conceptuales, el estándar global propone una rendición de cuentas dinámica y lo que propone es transformar esas relaciones de poder. Hoy al principio yo les decía que habíamos comprobado que la rendición de cuentas era fundamentalmente hacia quien la exigía y la podía exigir porque tenía el poder de exigirla. Acá la rendición dinámica de cuentas y el estándar global proponen un diálogo, basarse en el diálogo, en la retroalimentación, en escuchar lo que piensan de nosotras, las organizaciones, los distintos públicos, las distintas partes interesadas. Y tener la intención clara de redistribuir el poder desde lo interno de la organización, donde las relaciones de poder a veces hasta nocivas son, desde las relaciones de poder que establece la organización con las personas y otras organizaciones destinatarias, desde las relaciones de poder de donantes con donatarios en los países. Este trabajo está cruzado por los temas sin duda los temas de relaciones de poder. Y solamente transformando, y lo que en inglés se llama shift power, es que podemos llegar a considerar que la rendición de cuentas sirve efectivamente para desarrollar confianza, para fortalecer a las organizaciones. No es hacer informes para terceros, sino mirarnos hacia adentro, ver nuestras propias debilidades y fortalezas y proponernos mejorar. El estándar global plantea 12 compromisos y algunas formas de implementarlo hemos tratado de proponer en América Latina, siempre apoyando mucho el tema de la autorregulación. Se han desarrollado herramientas de autoevaluación para las organizaciones, de forma de que una organización o una red pueda ver en qué situación está en relación al estándar global, a esos compromisos, dónde hay fortalezas, dónde hay debilidades, y pueda
diseñar un plan de trabajo para mejorar precisamente en esos ámbitos donde se han detectado debilidades. Una herramienta sencilla, pero que ha tenido mucho éxito, se llama RendirUp, y la encuentran en este enlace. Y RendirUp es una forma rápida, sencilla, muy amigable, de que la organización, una persona de la organización, o un acuerdo que hagan distintas personas dentro de la organización, complete la herramienta. Ustedes ven, está basado en los 3 clústeres, en los 3 grupos de compromisos del estándar global. Se va haciendo preguntas cerradas con determinadas respuestas que se van contestando, y al final de la aplicación se obtiene un diagnóstico, en qué situación se está, y determinadas pistas para mejorar nuestras prácticas. Es por lo menos un intento de cambio de paradigma, de que la rendición de cuentas y la transparencia nos sirva para mejorar el trabajo de las organizaciones y nuestra relación con nuestros públicos principales. Así que les invito a visitar tanto el sitio de rendir cuentas como el de la aplicación, el de RendirUp, y la sociedadcivil.org es el sitio histórico, digamos, de mi organización. Y nuevamente le agradezco muchísimo la atención, la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Bueno, tu presentación, después vamos a poder compartirla. Así que bueno, Pablo, si querés empezar con las preguntas. Sí, Dale. Gracias, Lau. Gracias, Anabel. Yo antes de ir a una pregunta que la tengo ahí en la punta de la lengua, te quería comentar que esta conferencia tiene la suerte de que haya varias autoridades importantes de la facultad presentes, que no es muy común. Tenemos a la vicedecana, la doctora Ana Catalano, tenemos al secretario de Extensión, que es Mauro, que andaba por ahí, está Sara también, está Mariano Battistotti, que es el director de la carrera de Relaciones del Trabajo, donde yo tengo la materia, y que ha habido un apoyo permanente, digamos, de la carrera a la constitución del observatorio y la cátedra, y también Ricardo Peñeiro Prince, que ha sido electo consejo directivo. Es decir que hay funcionarios importantes, tenemos al doctor Jorge Daniele, que es uno de los mayores especialistas jurídicos en la Argentina sobre la problemática de fundaciones y asociaciones, que también nos honra con su presencia. Así que bueno, es una reunión bastante importante. Yo tengo una pregunta que hacerte, mientras van entrando algunas otras preguntas. Yo te quería preguntar en relación a la certificación, es decir, porque como vos bien dijiste, en Estados Unidos es muy común que la gente que dona se fija a ver si ha tenido la ONG, la entidad sin fines de lucro, algún tipo de certificación. Y allá está, si mi memoria no me falla, el Better Business Bureau, ¿no? Que es la triple B. Y entonces conozco algunas anécdotas de gente que me dijo, no, si no tiene la triple B, yo no le dono a esa entidad sin fines de lucro. Yo te quería preguntar, escuché atentamente lo de la Fundación Libertad, me llama un poco la atención que no hubiera progresado en América Latina alguna iniciativa, por ejemplo, en la responsabilidad social empresaria, que vos conocés muy bien, está la GRI, que avanza bastante. Entonces te quería preguntar que nos contaras un poquito
o algunos casos, si conocés, de iniciativas que evidentemente después no lograron. Em, yo creo que los contextos son distintos, la voluntad también es distinta, y yo apoyo por encima de todas las cosas, a mí me parece que estos temas son temas éticos y que no nos tiene que venir a pedir nadie de afuera este tipo de responsabilidad. Por eso yo no apoyo la certificación, porque me parece que cumple con un objetivo muy específico, que tampoco certificar que alguien, o que la ISO 26000, o que la Fundación Lealtad, no Libertad, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Entre lealtad y libertad tienen determinada connotación, ¿no? El tema de los nombres. Que venga la Fundación Lealtad a estudiar mis procesos, mis documentación, no asegura que esa organización ni cumpla realmente su misión, ni tenga una relación democrática y de respeto con las personas aquí con quienes trabaja, las organizaciones destinatarias, no asegura que las relaciones laborales internas sean de buena calidad. Hay una serie de cosas y sobre todas las cosas, yo no sé si puede traer mejoras institucionales. Tampoco sé, no tengo, por lo menos, hay algunos casos, sí, las donaciones en Estados Unidos, y puede haber algún caso de que un donante de Estados Unidos o de Europa pida determinado tipo de certificación, o a veces los donantes, conozco los donantes bilaterales, Suecia o Alemania, que el proceso, el due diligence que exigen es una larga lista así de documentación de la personería jurídica de la última. Yo no, esos son procesos para cumplir determinados objetivos. Creo que una rendición de cuentas que mejore las prácticas institucionales, que mejore la relación de la organización con sus públicos principales, que le otorgue capacidad de escucha, que las organizaciones y no en base a otras agendas, no necesariamente lo otorga la certificación. Creo que no han tenido éxito porque tampoco se ha demostrado que, no sé, habría que estudiar a las 20 organizaciones que la Fundación Lealtad certificó en Chile, cómo le fue en términos de fondo, o también a las poquititas, pero son, en América Latina han sido microexperiencias prácticamente, ¿no? Y me parece que hay algunas razones, y digo, la Fundación Lealtad nos buscó muchísimo a rendir cuentas para que fuéramos su expresión en América Latina, porque rendir cuentas tiene asociados y está vinculada con miles de organizaciones en América Latina. La verdad que nunca aceptamos en el respeto, por supuesto, ¿no? Pero en la diferencia y de convicciones. Si quieren hacer, no sé, Pablo, ¿vas a leer? Sí, hay preguntas, sí, claro, por eso. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta a continuación de Ricardo Piñeiro Prince, donde dice: una decisión organizacional sobre la implementación de la rendición de cuentas. ¿Quién define esa estrategia? Si es un grupo, si es una sola persona. Y después hay otra pregunta que no tiene que ver con eso, sino con el escenario post pandemia de cómo ves vos la región. O sea que arrancarías
primero con la respuesta a Ricardo, ¿sí? A la primera. Bueno, el quién lo define, no sé si la pregunta se refiere a, por ejemplo, a las herramientas que yo mostré en cuanto, o en general a un proceso de rendición de cuentas de la institución, pero esa me parece una pregunta importantísima, ¿verdad? Y en donde tiene que estar comprometido y vinculado toda la organización. Por supuesto, el proceso será liderado por la junta directiva, por la dirección ejecutiva, tiene que haber distintas etapas incluso, pero, por ejemplo, si una institución hace una autoevaluación y entiende que tiene temas a mejorar no sé, en políticas de género, en políticas ambientales, en la transparencia en la transparencia activa, y no sé, y en 4 temas, digamos. Después tiene que haber un compromiso institucional y ejecutivo para que se tomen medidas, ¿verdad? Porque diagnosticar y comprobar que no se es transparente, transparencia activa es publicar un poco en la web algunos elementos, ¿no? No sé, desde la identidad de la organización hasta otros datos como el balance. Hay que tomar medidas, ¿verdad? Si hay temas de políticas de género, de políticas ambientales que no se tienen en cuenta o son deficitarias, ¿qué hacemos entonces con eso? Bueno, la organización tiene que tomar medidas y poner recursos, porque la rendición de cuentas también implica, cuesta esfuerzos, tiempo, recursos financieros, recursos humanos. O sea que el compromiso institucional de la dirección de la organización y de todos sus integrantes es fundamental. La otra pregunta era, Pablo. Sí, te están preguntando por cómo ves vos el escenario post pandemia y de qué manera afecta, entiendo yo la pregunta, a las organizaciones de la sociedad civil, cruzado con, me parece, con la temática de transparencia y rendición, ¿no? Creo que es esa la pregunta. Una pregunta específica. No, de cómo ves vos es muy difícil. Vos tenés una visión de toda América Latina y más aún, inclusive de otros continentes. Entonces tu mirada de cómo impactó y cómo sale la sociedad civil de esta situación, me parece que es valiosa para todos nosotros y nosotras. Sí, ¿no? Es una pregunta excelente, pero digo, muy compleja y que da para, porque yo creo que la pandemia, en la pandemia también se vieron serias obstrucciones al espacio cívico, ¿no? Y a la libertad de asociación y a la actuación de las organizaciones. Por distintas razones. En algunos lugares se utilizó como excusa y en otros hasta hubo represión. Ustedes se acuerdan, el año pasado hubo muchos hechos de este tipo, ¿no? Entonces, en este ambiente de restricciones, de espacio cívico obstruido, para la sociedad civil y para las organizaciones de la sociedad civil es más difícil actuar. Es más difícil, la pandemia tuvo que hacer reformular metodologías, proyectos, el acercamiento a las poblaciones. Yo creo que todavía nos debemos una reflexión seria internamente en las organizaciones, de cómo van a cambiar las metodologías y las formas de trabajo con las organizaciones y personas con quienes trabajamos, con los donantes. No en todos los casos ha habido el entendimiento y la flexibilidad necesaria para que se reformularan, ¿no? Proyectos, objetivos, metas. La situación cambió
muchísimo. Pero a su vez me parece que aún con ese espacio cívico obstruido se ha demostrado más que nunca la necesidad, la vigencia de la sociedad civil, de las formas organizadas, de la solidaridad, sin lugar a dudas, ¿no? Han sido las formas, ha sido la organización ciudadana que ha contrarrestado muchos de los problemas y tragedias que trajo la pandemia. Pero es un tema para trabajar muy a fondo durante mucho tiempo y que no sé, la pospandemia ojalá ya podamos hablar, ¿no? A partir de los próximos meses o ya el año que viene, pero fueron 2 años, ¿no? de esta situación y ojalá que podamos sacar buenos aprendizajes, ¿no? Para nuestro trabajo. Hay otra pregunta que es, ¿cómo ves vos, que conocés bastante sobre Argentina, cómo ves la dinámica de los últimos años en la Argentina de la rendición de cuentas de las organizaciones? A mí me parece que ha habido intentos y lo sigue habiendo, ¿no? Pero muchas veces la rendición de cuentas es mucho mejor en términos de organizaciones de la sociedad civil cuando las asociaciones, las redes las adoptan. Y yo lo que veo es que en Argentina hay muchísima dificultad para sustentar y sostener las formas asociativas. No sé si quizás estoy siendo demasiado general en lo que digo, pero sí he visto que confederaciones, redes, no se sostienen en el tiempo y por ende la rendición de cuentas que puede ser este control entre pares, ¿verdad? Una asociación nacional que promueva un código de conducta, que genere capacitaciones, que genere fortalecimiento de capacidades en temas de rendición de cuentas, se hace mucho mejor en redes que una organización individual, ¿no? Sola. Yo creo que por eso ha habido estos intentos que han sido de alguna manera, como yo le llamaría, flashes espasmódicos. Ha habido una rendición social hace algunos años, después alguna otra organización también intentó hacer algo público. RACI trabaja muy bien y es una red que se ha sostenido en el tiempo y que sigue creciendo, ¿no? Pero RACI mismo puede adoptar un acercamiento a la rendición de cuentas mucho más potente, mucho más robusto y profundo. Pero a mí me parece que el tema de asociatividad es un tema muy importante en la rendición de cuentas. Bien, Anabel, gracias. Creo que has respondido a todas las preguntas. Si ningún otro participante tiene alguna otra. Si tienen alguna más, incluso pueden. No tengo problema en que lo hagan a mano alzada, que utilicen el micrófono. Me gusta sí, claro. escucharles. Si alguien quiere intervenir, bienvenido. Adelante. No somos tantos, así que hay espacio para intervenir. No. Bueno, Anabela, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Yo te quería preguntar, a la luz de la experiencia que yo tengo organizacionalmente, que habitualmente se hacen muchos códigos, ¿no?, definidos a lo mejor por algunos accionistas o gerentes o lo que fuere, pero en general la experiencia que tengo yo es que esos códigos son como enunciación de cosas que no se cumplen. Entonces, ¿cuál es para vos ese desafío, ¿no? Poder que aquello las organizaciones
publicitan y en sus códigos puedan llevarse a la práctica realmente. Mira, sin duda que el tema este de lo que se promete, que lo que se prometa se cumpla, así sea en códigos, por ejemplo, en códigos de conducta que adoptan las organizaciones, es el gran problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una organización que es parte de una red no está cumpliendo con alguno de, no sé, relaciones laborales? No se toman medidas, ¿verdad? Yo no sé, no hay una fortaleza para, no sé, sancionar a la organización, llamarla al orden, darle un tiempo para que mejore sus prácticas. Yo lo comprobé en la Asociación Nacional de ONGs, incumplimientos del Código de Conducta en relación a abuso laboral, acoso laboral y abuso sexual en una organización. Pasaron meses antes de que se tomaran medidas. Eso desprestigió, deslegitima, ¿verdad? Artículos en la prensa. Y la red como tal no tomaba medidas. Y en realidad se puede comparar es la misma cara, digamos, de la moneda de cuando una organización hace una autoevaluación y, por ejemplo, con el estándar global y ve en su diagnóstico que tiene que mejorar en A, B y C, bueno, ¿cómo da seguimiento a eso? ¿Qué hace la organización con ese diagnóstico? ¿Se conforma con el diagnóstico? Porque el código de conducta es un poco eso. No se cumple y ahí queda. Me diagnostico en determinado y ahí queda. No se sigue avanzando. Tenemos que darnos la oportunidad y tenemos que aprender a plantearlo en nuestras propias organizaciones, en las redes que participamos. Y, bueno, por un lado, que haya sanciones, y a veces la sanción más importante es la deslegitimación pública, ¿no? Pero sobre todo que haya herramientas para poder mejorar, para poder superar esas prácticas. Y es un trabajo de tiempo, y yo creo que nunca se va a terminar en realidad, ¿no? Porque es como el Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía que el horizonte, que la utopía es como el horizonte, ¿no? Uno ve el horizonte y camina hacia el horizonte y el horizonte se corre, y camina 2 pasos y el horizonte se corre 2 pasos más, y sigue caminando y el horizonte se sigue corriendo. Entonces esta utopía dice, ¿para qué nos sirve la utopía? Bueno, para eso, para caminar. Y un poco con el trabajo y la mejora de nuestras organizaciones, nunca vamos a llegar ni a la rendición de cuentas perfecta, ni a la transparencia, y quedar ahí, ¿verdad? No es cierto, hay contextos, hay nuevas situaciones, hay exigencias, hay demandas. ¿Cómo han pasado las cosas que pasaron? Cuando la charter de ONGs internacionales, ¿de cuándo es, Pablo? Del 2005, ¿no? Más o menos. Sí, sí, que fue muy importante cuando salió. Bueno, fue muy importante, pero las cosas que pasaron a nivel de ONGs internacionales, los abusos en Haití por parte de Oxfam, los problemas que han pasado algunas ONGs internacionales no se condicen con haber firmado lo que firmaron hace 15 o 20 años. Entonces, los estándares están, pero tenemos que aprender a saberlos cumplir, a exigir que se cumplan y a darnos las herramientas para ello. Muy buena la pregunta tuya, Ricardo. No, gracias a vos. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere dar su visión? Si no es una pregunta, comentarios también claro. Son. Yo, si me permitís, Anabel, volviendo al tema de por qué no,
y yendo a la investigación que vos dirigiste, que nombraste, que yo participé en el capítulo nacional, un hallazgo muy importante de ese estudio con María Eugenia Blanco-Tot fue el tema cultural, es decir, cómo la rendición de cuentas también depende, uno de los factores, es la cultura del país, digamos. Y ya que estamos entre argentinos y uruguayos, hay una cultura muy diferente en la sociedad uruguaya que en la sociedad argentina, y estamos al lado, estamos cruzando el río. Por ejemplo, en la Argentina está la famosa viveza criolla, es decir, donde qué vivo fulanito, se coló la Ferrari testa rosa, abusa de las mujeres, es decir, está la picardía malentendida, digamos, de que se considera piola aquel que viola las reglas. Es un problema gravísimo y impacta también sobre las organizaciones de la sociedad civil. Entonces el tema cultural para mí influye mucho, y me gusta mucho la analogía que dijiste de la utopía, ¿no? Pero nosotros remamos con ese problema, además de los otros problemas que hay en América Latina. No sé si en Uruguay ha cambiado mucho, pero cuando yo iba mucho a Uruguay, no puede caminar por la calle un corrupto, un sindicalista corrupto, un político corrupto o un dirigente social corrupto, porque es repudiado por la sociedad uruguaya, digamos. Y acá por poco le hacen un monumento. Por ejemplo, hace muy poco se cumplió el aniversario del fallecimiento del rector de la Universidad de Buenos Aires, llamado Shuberov. Y a mí me dio una indignación porque le hicieron homenajes. Y el tipo estuvo probado de que se robó todo, hubo un expediente judicial que quedó dormido, pero quedó probado que él compró propiedades, un montón de propiedades en Estados Unidos con fondos públicos. Y acá le hicieron un homenaje cuando falleció, en vez de recordarle a la sociedad que fue un tipo que se robó todo. Y fue la Universidad de Buenos Aires la que hizo el homenaje, y él era contador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, volviendo a lo que vos decís, no solo no hay sanción y repudio social, sino que en algunos casos hasta hay complicidad. Es un tema muy serio y también impacta sobre las entidades sin fines de lucro. Sí, la cultura del país se refleja muchas veces en las culturas institucionales y en las culturas organizacionales, por supuesto, ¿no? Ahora, no todo lo que brilla es oro en Uruguay, ¿eh? Ojo, porque no es tan así. La dimensión es distinta, pero también en Uruguay hay problemas en todos los partidos. Y bueno, vamos a ver ahora, cuando vayamos saliendo de la pandemia, cómo ha repercutido, ¿no? En las organizaciones y en la relación con el Estado. Tuvimos el nuevo gobierno, asumió el 1 de marzo y la pandemia empezó el 12, ¿no? Así que este es un gobierno que no sabe otra cosa que gestionar y viene con una, digamos, remó más o menos bien algunas cosas porque había una fuerte institucionalidad, ¿no? Y por más que hubo toda la crítica los años anteriores, digo, el sistema de salud fuerte que había, la transparencia fuerte también, viene de la historia del país, de alguna manera. Reciente y un poco menos reciente, ¿no? Pero yo siempre digo eso, ¿no? Nosotros somos muy críticos, las uruguayas y los uruguayos con Uruguay, muy. Bueno, otra vez muchas gracias por la atención, por las preguntas, por la oportunidad, y les felicito que sigan adelante el observatorio, que tenga mucho apoyo de la UBA,
porque hacen falta, Sí. ¿no? Lugares Sí. de reflexión y de investigación sobre la sociedad civil, así, sólidos, académicos, ¿no? Fuertes. Sí, te quería contar, Anabel, que estamos con el núcleo, con el equipo del observatorio, y con Gabriela Boada, que es una de las integrantes del equipo y profesional dinámica, que vos la conocés exactamente. La conozco muy bien, es una madraza, además de y mellizo, también, ¿no? Laura, estamos, digamos, masticando, pergullando un proyecto que recién está en su etapa muy primaria, de las primeras ideas, de qué pasa en las organizaciones de la sociedad civil con la asimetría de género. Es decir, tanto que se habla, digamos, de los derechos de la mujer, del tema de género en general en la sociedad, y las ONG son vanguardia en ese reclamo, pero ponerle la lupa a las organizaciones, es decir, por casa cómo andamos en relación al poder dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Parece ¿No? interesantísimo, Y Gaby está importantísimo, y pensando en además eso. es el compromiso número 2 del estándar global, el tema, y si ustedes ven en las herramientas de autoevaluación, una de las cosas que se preguntan es precisamente esa, ¿no? El tema de simetrías o asimetrías, mejor dicho, de poder dentro de las organizaciones, ¿no? Así que... Sí, y el otro proyecto que nos quedó en el cajón, que fue el que elaboró Laura Sicardi, que es el problema de las relaciones laborales dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando estábamos por arrancar con ese proyecto, la entidad que iba a financiarlo por el producto de la pandemia pidió postergar el arranque del proyecto. O sea que en realidad tenemos varios, pero esos son los dos proyectos que estaban más, digamos, ahí en el arranque, y bueno, y estamos, pero que tiene que Gabriela, ver mucho con las asimetrías. Tenés la próxima conferencia, ¿no? Sobre el tema de género, ¿no? Está Tiene un problema con el audio. Micrófono. Bueno, yo te voy a venir a escuchar. ¿Cuándo es? El mes que viene. 26 de noviembre. 26. ¿Verdad, Laura? Sí. En un mes. En un mes. Más o menos. Sí, todas son una cada mes. Y después, bueno, el año sí, no que le viene... está funcionando. No le está, pero bueno, yo voy a tratar, porque me parece un tema trascendental y ojalá tenga buena base y escucha, ¿no? para poder llevar adelante la investigación. Bueno, sí, ¿qué decís, Laura? Me parece que ya estamos, sí. ¿no? Les agradecemos a todos muchas gracias por haber participado, y como les dijimos, les vamos a estar enviando el material y la grabación de hoy. Bueno, muchísimas gracias. A las órdenes. Gracias. Gracias, Anabel. Hasta pronto. Chao, hasta luego.